Hola, hola, mis chismosos favoritos. Bienvenidos de nuevo a su canal de noticias de farándula turca. Aquí donde destapamos todos los secretos, chismes jugosos y los misterios más intrigantes de nuestras estrellas favoritas. ¿Están listos para una nueva dosis de drama y emoción? Porque hoy, amigos míos, tenemos un plato fuerte que sé que les va a encantar. Hoy vamos a hablar de una de las parejas más queridas y a la vez más misteriosas de Turquía, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Su romance, su ruptura y la posibilidad de una reconciliación han mantenido a los fans en vilo durante meses. Y hoy, tenemos una bomba que podría explicar por qué, a pesar del cariño que se tienen, Kerem Bürsin parece no estar listo para dar el gran paso, el matrimonio. Prepárense para un viaje lleno de especulaciones, análisis y revelaciones. Vamos a adentrarnos en la vida de Hande y Kerem, a explorar sus carreras, sus personalidades y, por supuesto, los rumores que rodean su relación. Pero antes de que empecemos, quiero pedirles un favorcito. Si les gusta estar al tanto de todo el chismecito turco, no olviden suscribirse a nuestro canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Y ahora sí, manos a la obra. Vamos a destapar este misterio. Bien, para entender por qué Kerem Bürsin podría no estar en este momento listo para casarse, tenemos que retroceder un poco y analizar la dinámica de su relación con Hande Erçel. Recordemos que su amor floreció en el set de la exitosísima serie Sen Kalkam, All Love is in the Air como la conocimos en muchos países. La química entre ellos era innegable, traspasaba la pantalla y enamoró a millones de personas alrededor del mundo. Era esa magia que solo las grandes parejas proyectan, esa chispa que encendía la pantalla y hacía creer en el amor verdadero. La serie, ya de por sí atractiva, se vio catapultada al estrellato gracias a la conexión palpable entre sus protagonistas. Su relación se hizo pública y fue un sueño hecho realidad para muchos fans. Eran jóvenes, guapos, exitosos y se mostraban muy enamorados. Viajaban juntos, se dedicaban mensajes cariñosos en redes sociales y parecían la pareja perfecta. Fotos robadas en playas paradisíacas, cenas románticas captadas por los paparazzi, dedicatorias apasionadas en Instagram, alimentaban la fantasía de un romance idílico, un cuento de hadas moderno. Cada gesto, cada mirada, era analizado minuciosamente por sus seguidores, que veían en ellos la encarnación del amor perfecto. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la perfección a veces es solo una fachada. Su ruptura fue tan sorpresiva como su romance. De un día para otro, dejaron de seguirse en redes sociales y las especulaciones sobre una posible infidelidad o problemas de comunicación comenzaron a circular. El silencio sepulcral que siguió a la noticia no hizo más que avivar las llamas del rumor. Los fans desconsolados intentaban descifrar las señales, buscando pistas en entrevistas antiguas, en publicaciones borradas, en cualquier detalle que pudiera explicar el abrupto final de su cuento de hadas. El hashtag #Anker, la combinación de sus nombres, convertida en símbolo de su amor, se inundó de mensajes de tristeza, incredulidad y súplicas por una reconciliación. Ninguno de los dos habló abiertamente sobre las razones de la separación, lo que alimentó aún más los rumores. El misterio como un velo oscuro se posó sobre su relación, dejando a todos con más preguntas que respuestas. Ahora bien, ¿qué podría estar impidiendo que Kerem Bürsin se comprometa con Hande Erçel, o con cualquier otra persona en este momento? Aquí es donde entran en juego varios factores que debemos analizar cuidadosamente. No podemos simplificar la situación a un simple capricho o falta de amor. Las relaciones, y más aún las relaciones en el ojo público, son complejas, multifacéticas, influenciadas por una miríada de factores que van más allá de la simple atracción. Primero, tenemos que considerar la personalidad de Kerem. Se le conoce por ser un hombre independiente, ambicioso y muy enfocado en su carrera. Desde muy joven ha trabajado arduamente para alcanzar el éxito que tiene hoy en día. Vivió en diferentes países durante su infancia y adolescencia, lo que le ha dado una perspectiva global y una gran capacidad de adaptación. Su infancia nómada, su paso por diferentes culturas, sin duda moldearon su carácter, haciéndolo adaptable, resiliente y profundamente independiente. No es un hombre que se deja llevar fácilmente por las convenciones sociales o las expectativas ajenas. Esta independencia y ambición podrían ser un factor determinante. Kerem podría sentir que aún no ha alcanzado todas sus metas profesionales y que el matrimonio, con las responsabilidades que conlleva, podría frenar su crecimiento. Quiere seguir explorando nuevas oportunidades, trabajando en proyectos que lo desafíen y expandiendo sus horizontes. Se le ha visto involucrado en proyectos internacionales, colaboraciones con marcas de renombre, explorando facetas como productor y guionista. Su ambición parece no tener límites y la idea de establecerse podría parecerle, en este momento, un freno a su imparable ascenso. Otro factor importante es su relación con la familia. Aunque Kerem es muy reservado en cuanto a su vida personal, se sabe que es muy cercano a sus padres y a su hermana.
La opinión de su familia podría influir en sus decisiones, incluyendo la de casarse. Se ha especulado mucho sobre la opinión de su familia con respecto a Ande. Algunos rumores apuntan a que la familia de Kerem siempre la vio con buenos ojos, apreciando su dulzura y su profesionalismo. Otros, sin embargo, sugieren que la familia de Kerem preferiría una mujer más discreta, menos expuesta a la vorágine mediática. Tal vez, Kerem siente que aún no ha encontrado a la persona que su familia aprobaría como esposa. La presión familiar, aunque sutil, puede ser un factor determinante en una decisión tan importante. También es fundamental analizar la presión mediática a la que están sometidos tanto Ande como Kerem. Ser una pareja famosa tiene sus ventajas, pero también muchas desventajas. Cada uno de sus movimientos es analizado y criticado por la prensa y por el público. Esta presión constante puede ser agobiante y afectar la estabilidad de una relación. Cada salida, cada gesto, cada publicación en redes sociales es diseccionada hasta el más mínimo detalle. Los rumores, las especulaciones, las críticas, pueden erosionar incluso la relación más sólida. Imaginen el estrés de vivir constantemente bajo el escrutinio público, sabiendo que cada paso que dan es observado y juzgado por millones de personas. Recordemos que Ande Erçel también es una mujer muy exitosa y con una agenda apretada. Su carrera como actriz y modelo está en pleno auge y tiene muchos proyectos en puerta. Ha incursionado en el mundo de la moda, convirtiéndose en imagen de importantes marcas, y ha participado en proyectos benéficos, mostrando su lado más solidario. Tal vez ambos sienten que aún no es el momento adecuado para comprometerse, ya que sus prioridades profesionales son diferentes. Conciliar sus agendas, encontrar tiempo para la relación en medio de compromisos profesionales, puede ser un desafío titánico. El equilibrio entre la vida personal y la vida profesional es una lucha constante, especialmente para las celebridades. Además, es importante considerar que Kerem Bürsin ha expresado en varias ocasiones que valora mucho su libertad y su individualidad. No le gusta sentirse atado a nada ni a nadie. El matrimonio implica un compromiso a largo plazo y una renuncia a cierta independencia. Tal vez Kerem no está dispuesto a hacer ese sacrificio en este momento de su vida. La idea de perder su libertad, de verse encasillado en un rol, podría resultarle aterradora. Su espíritu aventurero, su necesidad de explorar, podrían chocar con las responsabilidades y las limitaciones que impone el matrimonio. Otro punto que debemos tener en cuenta es la experiencia previa de Kerem en el amor. Antes de Ande, tuvo otras relaciones que no funcionaron. Estas experiencias podrían haberle dejado algunas cicatrices y hacerle ser más cauteloso a la hora de comprometerse seriamente con alguien. El miedo al fracaso, la incertidumbre sobre el futuro, pueden generar dudas e inseguridades. Las relaciones pasadas, especialmente si fueron dolorosas, pueden influir en la forma en que abordamos las relaciones presentes. Además, el mundo del espectáculo es muy volátil y las relaciones suelen ser efímeras. La competencia, los celos y las tentaciones son constantes. Kerem podría estar consciente de estos riesgos y preferir esperar a encontrar a la persona adecuada para construir una relación sólida y duradera. La infidelidad, los rumores maliciosos, las presiones externas, son desafíos constantes que ponen a prueba la solidez de las relaciones en el mundo del espectáculo. Ahora bien, volviendo a Ande Erçel, ¿cómo encaja ella en todo esto? Ande es una mujer hermosa, talentosa y con una gran personalidad. Es una de las actrices más populares de Turquía y tiene una legión de fans que la adoran. Pero también es una persona muy sensible y vulnerable. Su sonrisa radiante esconde una fragilidad que la hace aún más humana y cercana. Su vulnerabilidad, lejos de ser una debilidad, es una de sus mayores fortalezas. Su relación con Kerem fue muy importante para ella y su ruptura la afectó profundamente. Aunque ha tratado de seguir adelante con su vida, es evidente que aún guarda un cariño especial por él. Las miradas de complicidad que se han captado en eventos públicos, los comentarios sutiles en entrevistas, la forma en que se refieren el uno al otro, sugieren que el cariño persiste, a pesar de la distancia. Ande ha sido muy reservada en cuanto a su vida amorosa después de Kerem. Se le ha relacionado con otros hombres, pero ninguno de estos rumores se ha confirmado. Parece que Ande está enfocada en su carrera y en su bienestar personal. Se la ha visto viajando, disfrutando de la compañía de sus amigos y familiares, dedicándose tiempo a sí misma. Pero, ¿desea Ande casarse? En varias entrevistas, Ande ha expresado su deseo de formar una familia y tener hijos. El matrimonio es un paso importante para lograr este objetivo. Sin embargo, también ha dejado claro que no está dispuesta a conformarse con cualquier persona. Quiere encontrar a un hombre que la ame, la respete y la apoye en sus sueños. Busca un compañero de vida, un alma gemela con la que compartir alegrías y tristezas, un hombre que la valore por quien es y que la impulse a alcanzar su máximo potencial. La pregunta clave aquí es, ¿Kerem Bürsin es ese hombre? La respuesta no es sencilla.
A pesar de todos los factores que hemos analizado, es innegable que existe una conexión muy fuerte entre Hande y Kerem. Su química es evidente y su historia de amor ha cautivado a millones de personas. La forma en que se miraban, la complicidad en sus gestos, la conexión que transmitían, era innegable. Tal vez Kerem necesita más tiempo para madurar y para darse cuenta de lo que realmente quiere en la vida. Tal vez necesita superar sus miedos y sus inseguridades antes de comprometerse con Hande. El autoconocimiento, la reflexión interna, son procesos necesarios para tomar decisiones importantes en la vida. Pero también es posible que Kerem simplemente no esté destinado a estar con Hande. A veces las personas se aman profundamente, pero no son compatibles a largo plazo. Tal vez sus caminos están destinados a separarse. El amor, aunque intenso, no siempre es suficiente para construir una relación duradera. La compatibilidad, los valores compartidos, los objetivos comunes, son elementos esenciales para el éxito de una relación a largo plazo. La verdad es que solo ellos dos saben lo que realmente sucede entre ellos. Nosotros, como espectadores, solo podemos especular y analizar los hechos que se nos presentan. Nos convertimos en detectives emocionales, buscando pistas, interpretando señales, intentando descifrar el misterio de su relación. Lo que sí podemos afirmar es que Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos personas muy especiales y talentosas. Han dejado una huella imborrable en el mundo del entretenimiento turco y su historia de amor seguirá fascinando a sus fans durante mucho tiempo. Han creado un legado, una marca imborrable en la memoria colectiva de sus seguidores. Y ahora, llegamos al punto crucial de nuestro vídeo, la bomba que podría explicar por qué Kerem Bürsin no puede casarse. Y esta bomba, mis queridos chismosos, es algo que se ha rumoreado durante mucho tiempo, pero que nunca se ha confirmado oficialmente, el contrato. La sombra de este supuesto contrato ha planeado sobre su relación desde el principio, alimentando las especulaciones y las teorías conspirativas. Sí, amigos míos, se dice que Hande Erçel y Kerem Bürsin, al inicio de su relación, habrían firmado un contrato con la productora de Senkalkapm, que estipulaba ciertas condiciones en cuanto a su relación pública. Este tipo de contratos, aunque no son comunes, se utilizan a veces en el mundo del espectáculo para proteger la imagen de la serie y garantizar su éxito. No es una práctica generalizada, pero tampoco es algo inaudito. En un mundo donde la imagen es un activo valioso, las productoras a veces recurren a este tipo de acuerdos para proteger sus inversiones. Según estos rumores, el contrato podría haber incluido cláusulas sobre la duración de su relación, la forma en que debían mostrarse en público e incluso la posibilidad de una boda falsa para mantener el interés del público. El alcance de este contrato, si es que existe, es materia de especulación. Algunos afirman que solo se trataba de un acuerdo para mantener la imagen pública de la serie, mientras que otros sugieren que era mucho más restrictivo, controlando cada aspecto de su relación. Aunque esto suena descabellado, no es del todo imposible. En el mundo del espectáculo, a veces la realidad supera la ficción. Y si este contrato existiera, podría explicar muchas cosas, incluyendo la ruptura repentina de la pareja y la falta de compromiso de Kerem Bürsin. Podría ser la pieza faltante del rompecabezas, la clave para entender la complejidad de su relación. Si Kerem firmó un contrato que le impide casarse o comprometerse seriamente con alguien, estaría atado a esas condiciones hasta que el contrato expire o se modifique. Esto podría explicar por qué, a pesar de su aparente cariño por Hande, no ha dado el paso de proponerle matrimonio. Se convertiría en una especie de marioneta, atada a los hilos de un contrato que controla su vida sentimental. Por supuesto, todo esto son solo especulaciones. No tenemos pruebas concretas de la existencia de este contrato. Pero la posibilidad de que exista es lo suficientemente intrigante como para considerarla. La falta de información oficial, el hermetismo que rodea su relación, solo alimentan la posibilidad de que haya algo más detrás de lo que vemos. Además, recordemos que la industria del entretenimiento turco es muy hermética y que muchas cosas se mantienen en secreto. Es posible que haya información que nunca llegue a salir a la luz. Los secretos, los rumores, las verdades a medias, forman parte del entramado de la farándula turca. En definitiva, la razón por la que Kerem Bürsin no puede casarse podría ser una combinación de varios factores: su personalidad, su ambición, la presión mediática, sus experiencias previas y, tal vez, un contrato secreto que lo ata a ciertas condiciones. Una combinación explosiva de elementos que hacen de su relación un misterio fascinante. Lo que sí es seguro es que la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin está lejos de terminar. Seguiremos atentos a sus movimientos y les mantendremos informados de cualquier novedad. Permaneceremos en alerta con nuestros radares activados, listos para desentrañar cualquier nuevo detalle que pueda surgir. En resumen, hoy hemos explorado la posible razón por la cual Kerem Bürsin aún no se ha casado, pese al amor que se presume siente por Hande Erçel. Analizamos su personalidad independiente y ambiciosa,
la presión mediática a la que están sometidos, las posibles experiencias previas que le hacen ser cauteloso y la bomba de un posible contrato secreto que podría estar impidiéndole comprometerse. Vimos cómo Ander Zell, también una mujer exitosa y talentosa, encaja en esta dinámica y su deseo de formar una familia. Concluimos que la respuesta es compleja y podría ser una combinación de varios factores, incluyendo la posibilidad de un contrato que ata a Kerem a ciertas condiciones. Gracias mis chismosos favoritos por acompañarme en este nuevo vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado destapando este misterio conmigo. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Creen que Kerem Bürsin y Ander Zell volverán a estar juntos? ¿Piensan que existe un contrato secreto que impide su matrimonio? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero saber qué piensan. Quiero leer sus teorías, sus especulaciones, sus predicciones. Convirtámonos en detectives virtuales y descifremos juntos este enigma. Y antes de despedirme, quiero recordarles que la vida de las celebridades no siempre es lo que parece. Detrás de las sonrisas y los flashes, a menudo hay mucha presión, inseguridad y secretos ocultos. No debemos juzgar a nadie por sus decisiones y debemos respetar su privacidad. Recordemos que son personas de carne y hueso con sentimientos y emociones, que merecen ser tratadas con respeto y consideración. Y ahora sí, llegó el momento de despedirnos. No olviden darle like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras noticias de farándula turca. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Nos vemos.